Nos encanta sentir nostalgia por épocas en las que ni siquiera vivimos. Nuestra memoria funciona como un filtro barato, oculta la suciedad, borra las colas y pinta el césped de un verde tóxico. Nos resulta increíblemente reconfortante creer que antes todo era más honesto, pero la cruda realidad se burla de estas fantasías. El mundo perfecto del pasado es solo una alucinación gigantesca, un Frankenstein cosido con retazos de propaganda. La gran utopía resultó ser una cortina de humo que ocultaba una brutal división de clases, escasez y absurdos. Bienvenidos a la autopsia de nuestro inconsciente colectivo. Vamos a arrancar los precintos de los mitos sobre la superpotencia desaparecida. ¿Cómo es que el legendario helado soviético fue traído de los Estados Unidos? ¿Por qué un país que lanzaba naves a Venus se limpió con periódicos durante décadas? ¿A dónde fue a parar la igualdad universal si la escuela era de pago y la élite devoraba raciones especiales mientras el pueblo se curaba los dientes sin anestesia? Hoy su visión del mundo se hará añicos para siempre. Las ilusiones quedan canceladas. Arrancamos. Número 1. El parche de hielo estadounidense. Imaginen un caluroso mediodía de julio, el asfalto ardiente de un parque de la capital se derrite bajo los pies, y nosotros apretamos en la mano el codiciado cucurucho de galleta, ese mismo, el legendario, el cremoso, con una gota de placer derritiéndose, que solíamos considerar la cumbre de la ingeniería gastronómica nacional. Creíamos sinceramente que este sabor inigualable era un desarrollo exclusivo de nuestros tecnólogos, un símbolo de calidad inalcanzable bajo un estándar único. Pero revisemos el código fuente de esta leyenda. En 1936, el comisario Anastas Mikoyan viajó a los Estados Unidos de América para comprar tecnología y trajo de allí no solo la receta en sí, sino también las máquinas industriales completamente listas. Básicamente, el gran helado soviético es un helado estadounidense que simplemente se reinstaló en nuestra arquitectura. Los desarrolladores no programaron el motor gastronómico desde cero, simplemente copiaron un exitoso proyecto de código abierto occidental, adaptaron la interfaz y lo presentaron como su gran lanzamiento. Al parecer, al creador de esta simulación le dio pereza programar scripts originales para los postres, así que pulsó copiar y pegar, dejándonos discutir sobre la superioridad de un archivo prestado. Número 2. La ilusión en la nube de los metros cuadrados. Recuerden esa clásica escena de las películas antiguas. Están de pie en una oficina estrecha, el aire huele a cera, y un funcionario severo les entrega solemnemente una codiciada orden de papel. Las llaves pesan agradablemente en el bolsillo, entran en una caja de hormigón que huele a pintura fresca, creyendo sinceramente que se han convertido en los dueños absolutos de su fortaleza para siempre. Todos crecimos con este hermoso cuento de hadas sobre viviendas gratuitas y eternas. Suena como una utopía, pero la mecánica del proceso aquí es completamente diferente. Los apartamentos nunca pertenecieron a la gente. Todo este paraíso de hormigón era exclusivamente un fondo estatal. No tenían derecho a vender oficialmente estos metros ni a dejarlos legalmente en herencia. El sistema solo permitía procesar un intercambio burocrático y complejo. En términos tecnológicos modernos, no compraban un disco duro con archivos, sino que solo recibían una suscripción temporal a un almacenamiento en la nube sin derechos de administrador. Y lo más gracioso es que el moderador del servidor podía revisar las condiciones de acceso en cualquier momento. Los arquitectos de esta Matrix decidieron que el derecho a la propiedad era un script demasiado pesado que sobrecargaba el sistema, y lo reemplazaron con un holograma barato. Número 3. Un tutorial de pago para la clase trabajadora. A menudo aparece ante nuestros ojos una imagen entrañable. El 1 de septiembre, niños de primer grado con mejillas sonrosadas y gladiolos, aulas luminosas y el orgullo de que cada niño tiene derecho a adquirir conocimientos de forma absolutamente gratuita. Nos enorgullecía que el saber en este país se regalara, sin comisiones ocultas. El registro histórico, sin embargo, muestra un error lógico brutal. Desde 1940 hasta 1956, la educación en los cursos superiores, octavo, noveno y décimo grado, así como en las universidades, era estrictamente de pago. Debido a esta barrera financiera, muchos adolescentes se vieron obligados a abandonar la escuela después del séptimo grado e ir a trabajar a las máquinas de las fábricas. Si traducimos esto al lenguaje de los videojuegos, los desarrolladores instalaron un muro de pago agresivo en el nivel 8
de la progresión del personaje. ¿Quieres desbloquear la rama de educación superior? Compra una cuenta premium. ¿Faltan recursos? Bienvenidos a las zonas de bajo nivel para un farmeo eterno de materiales básicos. Obviamente, el servidor necesitaba con urgencia unidades gratuitas para la industria pesada, y la misión educativa simplemente se cerró para aquellos que no pagaron. Número 4. Un Frankenstein de carne con envoltura natural. Están sentados en la cocina, cortan un trozo grueso y firme de la tierna y rosada salchicha del doctor, lo ponen sobre pan fresco y sienten el sabor de la verdadera carne, pura y cristalina, sin estar corrompida por la química moderna. Nos parecía que los estándares de calidad soviéticos estaban tallados en oro puro y no admitían compromisos. Vamos a asomarnos a la consola de recetas. A partir de los años 70, en este santuario de la culinaria, se permitió oficialmente, según todas las reglas de los estándares aprobados, añadir almidón, caldo de huesos, sangre y proteína de soja. Este es un clásico ejemplo de cómo los desarrolladores bajan en secreto la resolución de las texturas para que el servidor no colapse por sobrecarga. En el papel, el juego sigue funcionando con la máxima calidad, pero por dentro, los modelos ya han sido reemplazados por polígonos baratos hechos de harina de huesos y sustitutos vegetales. Disfrutábamos de este sabor porque el efecto placebo en el código humano funciona sin fallos. A la naturaleza le encantan estas bromas. Lo principal es poner una interfaz bonita encima, ya que los usuarios de todos modos no descifrarán qué hay bajo el capó. Número 5. Usuarios eliminados del sistema. Avenidas limpias, rostros sonrientes en los carteles. La certeza de que en el gran país del proletariado victorioso simplemente no podía haber gente durmiendo en las tuberías de calefacción. Estábamos seguros de que la pobreza y la falta de vivienda eran atributos exclusivos del occidente en decadencia. Me apresuro a decepcionarlos. Estas personas invisibles siempre existieron. La propia expresión sin lugar fijo de residencia no es argot de callejones, sino una abreviatura policial soviética seca y oficial. No los curaban ni los integraban en la sociedad, simplemente los desalojaban más allá del famoso kilómetro 101, quitándolos de la vista. En el sistema operativo del Estado, esto se veía como eliminar personajes no jugables defectuosos del mapa principal y moverlos a una carpeta oculta del sistema. Si el personaje no está en la zona de renderizado, no hay problema con la caída de la calificación de la zona. Una gestión de memoria brillante en su absurdo. ¿Para qué arreglar los errores del código social si simplemente puedes mover los archivos dañados fuera de la pantalla y fingir que no existen? Número 6. Estatus VIP en el servidor del comunismo. Las imágenes de los noticieros nos muestran una multitud monolítica. Todos visten abrigos similares, todos viajan en los mismos tranvías, todos cobran los mismos sueldos, creyendo sinceramente en la igualdad y fraternidad absolutas. No se enorgullecía que las diferencias de clase hubieran sido reducidas a polvo, pero si abrimos los directorios ocultos, veremos que la nomenclatura del partido vivía en una simulación completamente diferente. Recibían raciones especiales con delicias, se trataban en policlínicas especiales cerradas con el mejor equipamiento, compraban en tiendas para la élite y vivían en casas con diseños mejorados. La igualdad resultó ser solo un aspecto visual básico para los jugadores comunes, mientras que los administradores del servidor se otorgaron derechos de superusuario, activaron el modo Dios y disfrutaron de cajas de botín exclusivas. La división de clases no desapareció a ningún lado, simplemente cambió de nombre y se escondió tras las puertas cerradas de los centros de distribución. Después de todo, por mucho que te esfuerces en escribir el código de una utopía, siempre habrá una puerta trasera para aquellos que tienen acceso a la consola. Número 7. Error al recortar la pista de audio. Rostros severos, trajes estrictos, alta moral. Todos recordamos el famoso puente televisivo del año 1986, cuando una mujer soviética dijo por el micrófono con una certeza de hierro una frase que se convirtió en un meme: en nuestro país no hay placeres carnales. Nos parecía que este era el pico del absurdo puritano, demostrando que la gente de entonces se reproducía exclusivamente por gemación, bajo la órdenes del partido. El guión resultó ser mucho más prosaico. Este es un clásico error de transmisión de datos. La mujer en realidad dijo: no tenemos sexo en la televisión, tenemos amor. Pero en ese momento, la sala estalló en carcajadas que ahogaron por completo el final de la frase. Como resultado, salió al aire una línea de código recortada.
El sistema simplemente no pudo procesar el paquete de sonido completo y emitió un registro truncado que se grabó para siempre en el código cultural de la nación. Al universo le encantan sacar las cosas de contexto y convertir un fallo técnico del micrófono en una ideología nacional. Al parecer, el dios de la ironía estaba de excelente humor ese día. Número 8. Un cortafuegos de aislamiento lleno de agujeros, un enorme muro gris, bloques de hormigón y alambre de espino, separando una sexta parte de la tierra firme del resto del planeta. Estábamos acostumbrados a pensar que el telón de acero era una cúpula absoluta e impenetrable, bajo la cual la gente se cocinaba en su propio jugo, sin ver nunca otros horizontes. Sin embargo, el tráfico en esta red fluía de manera bastante activa. Millones de ciudadanos trabajaban y vivían en el extranjero. Ingenieros, médicos, geólogos y constructores soviéticos viajaban en masa a países de África, Asia y a Cuba para construir infraestructuras allí. Este sistema funcionaba como una red privada virtual corporativa para empleados elegidos. El acceso a la red externa estaba estrictamente bloqueado para el grupo principal de usuarios, pero para realizar tareas de negocios, los desarrolladores abrían túneles seguros. El aislamiento era solo una ilusión para el consumidor interno, mientras que en los servidores externos nuestros especialistas farmeaban activamente influencia geopolítica. Incluso el administrador de sistemas más estrictos sabe que sin puertos abiertos la red global no funciona. Número 9. Overclocking químico de hardware. Tomamos de una mesa de madera una manzana sonrosada, un poco torcida, la mordemos y nos alegramos de comer un producto absolutamente limpio y natural, cultivado sin ninguna química ni pesticidas occidentales. Nos parecía que la agricultura de aquella época vivía en perfecta armonía con la naturaleza. Vamos a revisar los registros del monitoreo ecológico. Resulta que el Estado era uno de los líderes mundiales en la aplicación de polvo agresivo y nitratos letales en sus campos. Para cumplir con el plan, las tierras se inundaban de productos químicos con tanta furia como si el mañana nunca fuera a llegar. En términos de informática, esto es un clásico aumento de la velocidad del procesador hasta temperaturas críticas para conseguir altas puntuaciones. Nadie pensaba en el hecho de que la placa base de la ecología podría simplemente quemarse por tales cargas. El objetivo principal era presentar números hermosos en el informe en ese mismo momento. El cuidado de la naturaleza resultó ser un paquete de expansión no lanzado, para el cual a los desarrolladores simplemente les faltó presupuesto y tiempo. Al fin y al cabo, a los ganadores no se les juzga por sobrecalentar el sistema. Número 10. Versión beta de los panales de hormigón. Te mudas a un edificio nuevo, acogedor, aunque algo estrecho, de 5 pisos. Colocas tus muebles y suspiras aliviado, pensando que este fiable fuerte de ladrillo y paneles resistirá siglos protegiendo a tu familia. Creíamos firmemente que la construcción masiva se creó como un triunfo duradero de la arquitectura soviética, pero los ingenieros pensaban de otra manera. Estas cajas estándar fueron diseñadas exclusivamente como un proyecto temporal, con una fecha de caducidad de solo 25 años, para reubicar de emergencia a las personas de las barracas de madera, hasta que los arquitectos inventaran y construyeran viviendas comunistas verdaderas y resplandecientes. Era el típico parche de programación, una solución rápida del primer día, diseñada para cerrar una vulnerabilidad crítica en el servidor. Pero, como sabe cualquier programador cansado, no hay nada más permanente que una solución temporal que por casualidad funcionó. La versión beta se convirtió en el lanzamiento final, y nosotros todavía vivimos en texturas cuyo ciclo de soporte expiró en el siglo pasado. Número 11. El vector de ataque de cristal. Un día caluroso, una máquina expendedora de agua con gas en la esquina de la calle. Echamos 3 copex. La máquina vierte con un siseo el jarabe en un vaso facetado, del cual había bebido la mitad de la ciudad antes que nosotros. Lo enjuagamos con un chorrito de agua helada y lo bebemos hasta el fondo, creyendo sinceramente que en aquellos tiempos la gente tenía un sistema inmunológico de acero y ninguna infección se les pegaba. Los registros médicos ocultan una imagen mucho más oscura. La gente se enfermaba, y mucho. Los brotes de disentería y las epidemias de herpes eran visitantes
comerciantes regulares en las ciudades, solo que estaba estrictamente prohibido escribir sobre estos incidentes en la prensa. Es como turnarse para conectar en tu ordenador una memoria extraíble pública encontrada en la estación de tren y creer que es imposible contagiarse de un virus simplemente porque el antivirus no muestra notificaciones en la pantalla. La falta de mensajes de error no significa que el sistema funcione de manera estable, simplemente los desarrolladores desactivaron el registro de incidentes para que los usuarios no entraran en pánico en medio del juego. Parece que en este punto la lógica ha abandonado el chat, pero apenas estamos calentando. Número 12. Pago para ganar de élite por botín básico. Una barra de pan blanco por unos pocos copex. Leche barata. Viajes en tranvía casi regalados. A menudo suspiramos con nostalgia recordando esos números ridículos en las etiquetas de precio, creyendo firmemente que la vida entonces costaba centavos y era accesible para todos. Sin embargo, el modelo económico de este juego ocultaba una trampa diabólica. Sí, los recursos básicos para la supervivencia se repartían casi gratis, pero tan pronto como querías ropa normal, zapatos o electrodomésticos, los precios se disparaban a la estratosfera. Un televisor en color normal costaba unos 700 rublos, que era el salario de un ingeniero por medio año de trabajo agotador, y comprar un automóvil personal se convertía en una esclavitud financiera equivalente a 10 años de trabajo continuo. Esta es la mecánica clásica de un moderno juego para móviles gratuito. Descargar la aplicación y correr por la zona inicial es gratis, pero por cualquier aspecto visual bonito o vehículo tendrás que dar un riñón. Una gestión de la monetización brillante en su crueldad. Número 13. Modo fuera de línea en las autopistas. Avenidas vacías, anchas e inundadas de sol en Moscú, por las que pasea lánguidamente un Volga solitario. Admirábamos lo perfectamente que funcionaba el transporte público y nos alegrábamos de que las calles no se ahogaran en atascos kilométricos, considerándolo un logro de la planificación urbana. El script de transporte, sin embargo, ocultaba un secreto desagradable. No había atascos no porque la gente eligiera conscientemente los autobuses, sino porque un automóvil personal era un lujo inaccesible, casi mítico. Para comprar un coche normal, la gente se inscribía en colas humillantes, donde tenían que reportar y esperar 7 o incluso 10 años. Es como admirar que en un servidor no haya absolutamente nada de retraso, olvidando mencionar que los requisitos del sistema excluyen artificialmente al 99% de los que desean entrar al juego. Optimización perfecta mediante baneos masivos de usuarios. Sin jugadores no hay carga en la red. Una solución elegante, pero extremadamente cínica. Número 14. Texturas de tela vaquera de contrabando. Imaginen un callejón oscuro, donde un joven con gabardina, mirando a los lados, les entrega una bolsa desgastada, con unos gruesos pantalones azules. Estamos acostumbrados a pensar que usar pantalones vaqueros occidentales se consideraba traición a la patria, y que por este trozo de tela podían tirarte fácilmente a los calabozos o expulsarte del partido juvenil. El código legislativo dice otra cosa. A nadie lo metían en la cárcel solo por llevar vaqueros. El problema era que estos pantalones físicamente no se producían dentro del país. Esto generó un mercado negro colosal y legendarios contrabandistas que vendían este producto escaso por el equivalente a 2 o 3 meses de salario. En el mundo de los videojuegos, esto se llama bloqueo regional. El objeto no está prohibido por las reglas del servidor, pero no se vende oficialmente en tu región. Como resultado, los jugadores se ven obligados a recurrir a comerciantes en la sombra, comprando objetos cosméticos por una cantidad demencial de oro. El intento de ocultar la textura a los usuarios solo provocó que se convirtiera en el artefacto más deseado del juego. Número 15. El parche de grasa del primer día. Volvemos de nuevo a nuestra querida salchicha. Estamos acostumbrados a pensar que su nombre no era solo un truco de marketing, sino una garantía de que este producto fue creado por las mentes más brillantes de la medicina para curar enfermedades del estómago y mantener la salud ideal de la nación. La verdad histórica destruye este idilio dietético. Este producto fue creado en los años 30 y no precisamente para sanatorios curativos, sino para
un aumento de peso urgente y masivo en personas que estaban pasando por un hambre catastrófica tras largos años de devastación. Su receta fue concebida como la máxima bomba calórica, repleta de grasas pesadas y energía. No era una herramienta de ajuste fino para el organismo, sino un script de emergencia para sobrecargar la batería. Los desarrolladores simplemente inyectaron el máximo de energía en el código para que el sistema no se apagara por agotamiento. Es gracioso cómo un parche de emergencia, creado para salvar al sistema de un colapso por inanición, con el tiempo se transformó en la mente de la gente en un elixir de salud y longevidad. Número 16. Modo extremo en la odontología. Consultorios de un blanco inmaculado, médicos severos con batas almidonadas, orgullo por la medicina más avanzada y, lo más importante, gratuita del mundo. Nos parecía que el ciudadano soviético estaba rodeado por el cuidado de la ciencia desde la cuna hasta la vejez profunda. Echemos un vistazo a la sala de curas. Hasta la misma caída del gran país, en la odontología masiva casi no se utilizaba anestesia normal y efectiva. Los dientes se taladraban, los nervios se extraían y los canales se limpiaban literalmente en vivo, mientras que las jeringas de vidrio reutilizables con agujas desafiladas simplemente se hervían en cacerolas antes del siguiente paciente. Esto ni siquiera es un error, es un nivel de dificultad ultra pesadilla, activado intencionalmente por los desarrolladores. Supervivencia sin botiquines, donde el dolor físico servía como el único indicador de retroalimentación táctil. El estado proporcionaba reparaciones gratuitas de tu envoltorio biológico, pero nadie pagaba por desactivar por completo los sensores de dolor durante el proceso. Un código severo, escrito sin una gota de empatía por el usuario. Número 17. La poción de maná capitalista. Un líquido oscuro y burbujeante en una botella de cristal que considerábamos un veneno absoluto, un arma ideológica del enemigo que penetraba en las mentes a través de las papilas gustativas. Creíamos que los refrescos extranjeros estaban estrictamente prohibidos en la sagrada tierra del socialismo. Abramos los registros de los protocolos comerciales. La famosa bebida de cola estadounidense fue la bebida oficial y legal en las Olimpiadas del año 1980 en Moscú. Es más, las fábricas de su principal competidor funcionaban de manera totalmente legal en nuestro territorio desde 1974, intercambiando genialmente su jarabe mediante trueque por vodka de la capital. Este es un ejemplo clarísimo de integración multiplataforma. Mientras los expertos en marketing gritaban sobre la exclusividad irreconciliable de las consolas, los administradores corporativos intercambiaban activos tranquilamente y se repartían los beneficios en segundo plano. En cuanto se trata de recursos, cualquier programación ideológica se desactiva instantáneamente en aras de optimizar las ganancias. Número 18. El doble farmeo de la mujer soviética. Hermosos carteles nos mostraban a una trabajadora fuerte, musculosa y con pañuelo en la cabeza, conduciendo con seguridad un tractor o de pie junto a una máquina herramienta al mismo nivel que los hombres. Admirábamos que el Estado regalara a las mujeres libertad e independencia absolutas, sacándolas de la esclavitud de la cocina. Sin embargo, en la realidad, este script de emancipación se llamaba doble turno. La mujer estaba obligada a trabajar una jornada completa en la industria pesada y al volver a casa asumía todo el peso colosal de unas tareas domésticas no optimizadas, de las colas y del cuidado de los niños. Los hombres con este software simplemente no hacían las tareas del hogar por principios. El sistema sencillamente obligó a un solo procesador a ejecutar dos aplicaciones que consumían muchos recursos a la vez sin refrigeración adicional, lo que inevitablemente provocaba que los núcleos se quemaran. La libertad resultó no ser quitarse las cadenas, sino añadir una más, vendida bajo la apariencia de una actualización progresista. Número 19. Codificación por colores del intelecto. Bajamos al metro y vemos vagones abarrotados de gente con libros en las manos. La imagen perfecta de la nación que más lee en el planeta, donde uno de cada dos estaba sumido en profundas reflexiones sobre las páginas de los grandes escritores.
El guión suena noble, pero la base de datos del comercio de libros guarda un secreto irónico. Los buenos libros eran de una escasez brutal. La gente se suscribía a colecciones de varios tomos de los grandes clásicos no para absorber la sabiduría de los siglos, sino a menudo solo por el color del lomo. Los tomos se elegían de forma que su tono armonizara perfectamente con el color del nuevo papel pintado o de la vitrina del salón. Es el comportamiento típico de un jugador que compra decenas de juegos en rebajas solo para que luzcan bonitos en su biblioteca digital, sin llegar a iniciar jamás ninguno de ellos. La interfaz visual siempre vence al contenido de texto, porque el cerebro humano es demasiado perezoso para procesar enormes matrices de datos sin necesidad. Número 20. Modo sigilo de los asesinos en serie. Calles tranquilas y seguras en las ciudades al anochecer. Niños jugando pacíficamente en los patios hasta que oscurecía. Estábamos firmemente seguros de que los maníacos horribles solo existían en los thrillers de Hollywood y que nuestra sociedad estaba limpia de tales desviaciones. La aterradora verdad se esconde en un fallo en el funcionamiento de los algoritmos policiales. Los peores criminales actuaron con impunidad durante décadas, precisamente porque el sistema policial se negaba rotundamente a creer en su existencia. En la documentación oficial estaba estipulado que tales delitos eran exclusivamente una enfermedad capitalista, imposible bajo el socialismo. El antivirus ignoraba el troyano destructivo simplemente porque en su base de firmas estaba codificado estrictamente que esos virus no existían en nuestro sistema operativo. Ignorar un error en los registros no arregla el servidor, solo le da al código malicioso la oportunidad de multiplicarse sin control en silencio. Número 21. Tarjeta corporativa ilimitada. La imagen del líder ascético que tras su muerte dejó al Estado solo unas botas gastadas, una vieja túnica y un par de pipas. Admirábamos sinceramente este ejemplo de honestidad cristalina y sacrificio, creyendo que el gobernante vivía la vida de un simple trabajador. Una auditoría de la capacidad del servidor destruye este hermoso holograma. El máximo dirigente tenía docenas de lujosas casas de campo estatales vigiladas por todo el vasto país, con una plantilla colosal de sirvientes personales, guardias y cocineros. Simplemente no necesitaba dinero de papel en los bolsillos porque el Estado pagaba cada segundo de su existencia. Es como el director ejecutivo de una corporación que se asigna oficialmente un salario de cero, pero a la vez carga la compra de yates personales, aviones y mansiones al presupuesto de mantenimiento de los servidores de la empresa. ¿Para qué necesitas moneda virtual si todo el mundo del juego con todos sus recursos ya te pertenece por derecho de creador? Número 22. El copia y pega bíblico del líder. Quien no trabaja, no come. Esta frase severa y bien acuñada nos miraba desde cada estandarte rojo, desde cada cartel de las fábricas. Absorbimos con la leche materna la certeza de que esta genial sentencia pertenecía personalmente al líder de la revolución, quien forjó estas palabras en la fragua de la historia. Ejecutemos una comprobación de plagio. Esta frase es una cita literal del Nuevo Testamento, específicamente de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Los ideólogos simplemente tomaron este fragmento de texto, le cortaron el contexto religioso y lo pegaron a su plataforma política. El truco genial de un programador perezoso: copiar un fragmento de código antiguo, fiable y probado durante milenios, borrar los comentarios del autor original y desplegarlo bajo sus propios derechos de autor. Religión de código abierto en acción. ¿Para qué inventar nuevos lemas si se pueden usar viejos patrones que han demostrado su efectividad? En esta etapa, los guionistas de la realidad, por lo visto, se fueron a comer y confiaron la escritura de la trama a un becario. Número 23. Renderizado paralelo de inventos. Desde niños sabíamos una verdad indiscutible. Nuestros compatriotas inventaron la radio, la bombilla y construyeron el primer avión. La propaganda estatal cultivaba cuidadosamente la idea de nuestra absoluta primacía tecnológica en el planeta. Pero si miramos el registro global de desarrollo, resulta que diferentes
diferentes científicos estaban trabajando en los mismos conceptos de manera casi simultánea, encontrándose en extremos opuestos del globo terráqueo. Esto no es mala intención ni robo de planos, es la simple mecánica de desarrollo del árbol de tecnologías. Diferentes equipos de desarrolladores, teniendo acceso a los mismos recursos básicos y leyes de la física, inevitablemente escriben fragmentos de códigos similares para cubrir las mismas necesidades del sistema. El universo simplemente lanzó una actualización masiva para la humanidad y envió paquetes de datos a todos los servidores disponibles al mismo tiempo. Número 24. Reducción de versión con alcohol de contrabando. Los años 80, la ley seca. Un noble intento de limpiar a la nación de la neblina alcohólica y aumentar la productividad laboral. Creíamos que las prohibiciones estatales eran capaces de reprogramar en un instante la conciencia de millones de personas. El resultado de esta directiva fue catastrófico. En lugar de dejar de beber, todo el inmenso país se pasó a la clandestinidad de golpe. Todo el azúcar, la levadura y la pasta de tomate desaparecieron instantáneamente de los estantes de las tiendas. La nación pasó a la destilación casera y masiva de alcohol. Este es un ejemplo clásico de lo que ocurre cuando la administración elimina de repente la tienda oficial de aplicaciones. Los usuarios no dejan de consumir contenido, simplemente migran en masa a la web oscura, creando alternativas incontrolables y llenas de virus. Puedes quitar un botón de la interfaz, pero no puedes eliminar una necesidad básica del núcleo del sistema humano. El código siempre encontrará un camino para evitar el bloqueo. Número 25. Aumento artificial de usuarios conectados. La sociedad ideal del socialismo triunfante, donde el desempleo está completamente ausente y cada persona está ocupada en el trabajo constructivo por el bien de la patria. Mirábamos con desdén las crisis capitalistas, orgullosos de nuestros puestos de trabajo estables. Sin embargo, las estadísticas reales muestran un error oculto en este modelo económico. En el país existía un desempleo encubierto colosal. En las fábricas y en los institutos se inflaba artificialmente la plantilla. El trabajo que fácilmente podía hacer un empleado cualificado lo hacían con pereza 5, y por negarse a aceptar un empleo se aplicaban duras sanciones que llegaban hasta la cárcel por parasitismo social. Es parecido a cuando los desarrolladores de un juego multijugador impopular lanzan miles de bots vacíos que no hacen nada al servidor para simular una alta actividad y una vida bullente ante los inversores. El procesador parece no estar cargado, pero la memoria de acceso aleatorio está abarrotada de procesos inútiles que esperan su turno para ser eliminados. Número 26. Supresión de reportes de errores, imágenes de las manifestaciones festivas, rostros felices, amor sincero al partido y ausencia absoluta de cualquier agitación social. Nos parecía que el pueblo era un monolito único que nunca se había rebelado contra sus creadores. Sin embargo, los archivos ocultos guardan oscuros secretos. Hubo disturbios y huelgas, y bastante crueles. El más trágico de ellos ocurrió en el año 1962. Cuando trabajadores llevados a la desesperación salieron a la plaza por un fuerte recorte salarial en medio del aumento de los precios. La protesta fue aplastada sin piedad por las fuerzas del ejército regular. En términos de administración de sistemas, es una situación en la que los usuarios envían masivamente informes sobre un error crítico tras un parche fallido, y los desarrolladores, en lugar de deshacer la actualización, simplemente formatean los discos duros de los jugadores descontentos. El silencio perfecto en el foro no se consigue arreglando los errores, sino baneando permanentemente a todo el que se atreva a escribir sobre ellos. Número 27. Paradoja intergaláctica de la higiene. Cohetes plateados perforan el vacío negro del espacio. Los satélites surcan la órbita. Estaciones automáticas aterrizan con éxito en la superficie candente de Venus. Estábamos sinceramente orgullosos de vivir en el imperio más avanzado tecnológicamente, que se había adelantado a su tiempo. Pero si bajamos la vista de los cielos a la Tierra, descubriremos un absurdo espectacular. Mientras enviaba aparatos sumamente complejos a otros
otros planetas. En el país, hasta 1969 no se producía en absoluto papel higiénico. Durante décadas, los ciudadanos de la gran potencia espacial usaron periódicos viejos con artículos sobre los logros del socialismo para su higiene básica. Esto se ve como si un jugador loco en un juego de estrategia hubiera invertido todos sus puntos de experiencia en la rama de exploración espacial, dejando la rama del confort básico y la higiene en el nivel 0. Como resultado, tu unidad puede construir un crucero interestelar, pero después del trabajo se ve obligada a limpiarse con los planos de ese mismo crucero, un desajuste brillante en el árbol de tecnologías. Número 28. El martillo de baneo demográfico. Mujeres con la cabeza alta, liberadas de las cadenas del patriarcado, seguras de que el Estado confiaba plenamente en ellas para disponer de sus propios cuerpos. Creíamos que el país era pionero en cuestiones de libertad reproductiva, pero abramos el Código Penal de aquella época, desde 1936 hasta 1955. Cualquier interrupción del embarazo estaba estrictamente penalizada. Por este procedimiento metían en la cárcel tanto a quienes lo realizaban como a las propias mujeres atrapadas en una situación desesperada. Esta es una interferencia directa en la base de datos. La administración simplemente desactivó a la fuerza el botón de eliminar personaje para inflar artificialmente los indicadores demográficos en el servidor antes de los conflictos venideros. El acuerdo de usuario fue reescrito de manera unilateral, privando a los jugadores del derecho básico a gestionar su inventario. El sistema se preocupa por la cantidad de unidades, no por su comodidad individual. Número 29. Copia de seguridad de la fe. La destrucción masiva de las cúpulas, el triunfo del ateísmo científico, la certeza de que lo divino no existe y el cosmos está absolutamente vacío. Pensábamos que la religión había sido borrada por completo del sistema operativo del Estado y reemplazada por las secas fórmulas de la ideología oficial. Sin embargo, durante las durísimas pruebas del año 1943, en pleno apogeo de la guerra, el líder supremo permitió personalmente restaurar las instituciones religiosas y abrir los templos. La alta dirección necesitaba con urgencia elevar la moral de un pueblo agotado, y millones de personas que todos esos años habían celebrado sus ritos en secreto en sótanos, volvieron a salir a la luz. Este es el comportamiento clásico de un administrador de sistemas en el momento de una caída crítica del servidor. Cuando el software nuevo y avanzado comienza a desmoronarse bajo una carga colosal, entra en pánico y restaura el protocolo antiguo y eliminado, porque es lo único capaz de evitar que el sistema colapse definitivamente. La ideología es la ideología, pero en una sala de servidores en llamas no hay ateos. Número 30. Ubicaciones de vacaciones preprogramadas. La sensación de aislamiento total, la certeza de que un ciudadano común nunca podría salir de los límites de su país y ver otras costas. Estamos acostumbrados a compadecer a esas personas, creyendo que vivían en una caja cerrada y sorda, sin ventanas. Pero las estadísticas de los departamentos de turismo rompen este triste estereotipo. Existía un poderoso sindicato turístico y los ciudadanos comunes viajaban de manera bastante legal y regular de vacaciones a varios países del bloque amigo. Esto no era un bloqueo absoluto a los viajes, simplemente era un acceso a una lista estrictamente moderada de servidores afines. Podías salir de tu zona inicial, pero solo para pasar a otra pantalla que funcionaba exactamente con el mismo motor ideológico. La caja de arena resultó ser un poco más amplia de lo que pensábamos, solo que el color de la arena en la playa vecina había sido aprobado por la misma comisión del partido. Número 31. La copia de seguridad imperial de la limonada. Al descorchar una botella de cristal verde, vemos cómo unas burbujas brillantes suben hacia arriba. La bebida espumosa verde siempre nos pareció la quinta esencia de la industria alimentaria soviética. Un invento brillante de nuestros tecnólogos, que regalaron a los niños este mágico líquido esmeralda. Vamos a comprobar la fecha del guardado en el repositorio. Resulta que esta receta asombrosa fue inventada por un genial farmacéutico mucho
mucho antes de que se instaurara el nuevo régimen, allá por el lejano año 1887, en la época imperial. Es un módulo de software antiguo y fiable que sobrevivió de milagro al formateo completo del disco duro durante los años de grandes cambios. Se integró suavemente en el nuevo sistema operativo y fue reempaquetado con éxito bajo una nueva marca. El código de verdadera calidad no depende del régimen político. Si un script funciona a la perfección, la nueva administración simplemente cambia los derechos de autor y sigue vendiendo el producto a los felices usuarios. Número 32. El impuesto invisible de reaparición. Miramos con ternura las viejas cucharas de metal o sartenes de hierro fundido, en las cuales directamente en el metal está grabado el precio, que no cambió durante décadas. Nos convencían de que en aquel gran país no existía inflación en absoluto, y la economía se mantenía sobre una base inquebrantable de estabilidad. El algoritmo contable, lamentablemente, ocultaba un engaño elegante. La inflación no se fue a ninguna parte, simplemente pasó al modo sigiloso. En lugar de asustar a los usuarios con el aumento de los números en las etiquetas de precio, el sistema simplemente retiraba los productos de los estantes. Los artículos se convertían en una terrible escasez y fluían al instante al mercado negro, donde se vendían por debajo de la mesa al triple de precio. En la mecánica del juego se ve así: el oro en tu inventario formalmente no se devalúa, pero el inventario de los comerciantes locales está constantemente vacío. Para comprar la espada que necesitas, de todos modos tendrás que ir a personajes no jugables y legales y darles el triple de moneda. El equilibrio siempre se cobra lo suyo, aunque la interfaz intente tranquilizarte. Número 33. Un motor multinacional, un imperio poderoso y severo, al que en todo el mundo llamaban simplemente Rusia. A menudo caemos en la ilusión de que era un estado monolítico, que continuaba las tradiciones imperiales. El código de la ciencia política afirma lo contrario. El estado apoyó de forma activa y firme la creación de diversas repúblicas nacionales. Fue entonces cuando se delinearon sus fronteras administrativas para promover una nueva y sintética identidad común, y al timón de este barco gigante estuvieron durante décadas líderes de diferentes orígenes étnicos. Era un complejo entorno de trabajo multiplataforma que intentaba con todas sus fuerzas parecer una sola aplicación nativa. Los gestores de proyectos de diferentes procedencias compilaron diligentemente este código monstruoso en una única base de datos, ignorando los conflictos de memoria cultural. Los archivos fuente resultaron ser mucho más diversos y contradictorios de lo que el logotipo final en la pantalla de carga intentaba demostrar. Cerramos las puertas de nuestro archivo de fallos del sistema, pero la excursión por los errores de la realidad nunca termina de verdad. Al estudiar estas extrañas imperfecciones de la historia, comprendemos que el mundo no es un mecanismo impecable, sino una serie interminable de parches, compromisos y errores brillantes en su absurdo. Buscamos en todo un sentido sagrado y profundo, pero parece que el universo simplemente lanza una moneda y pulsa teclas al azar con pereza, observando cómo intentamos encontrar lógica en ello. Ahora es el turno de ustedes de abrir la consola. Escriban en los comentarios su propio hecho número 34, ese que todavía rompe su compilador interno. Gracias por explorar este código imperfecto conmigo. Fin de la sesión, guardando registros. Nos vemos en las próximas actualizaciones de la realidad.